Hola, bienvenidos. Qué bueno que nos están acompañando una vez más a nuestros podcasts Removiendo Escombros. Y hoy me acompaña mi amigo, extrañable amigo Daniel Cruz. Daniel, bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí. La verdad, es un placer que esté aquí. Gracias. Y créeme que cuando sea grande, muy grande, un poquito más grande, quiero ser como él. Pastor, gracias. De verdad que estoy muy feliz de estar aquí. Disfruto mucho esto que estamos haciendo. Y bueno, reportándome al llamado de mi general en la fe. Y es un privilegio, pastor, estar aquí. Honro su vida. Gracias. Al contrario, Daniel, de verdad, pues estamos chupando tranquilos, ¿no? O sea, Todavía, digo, es apenas. un capuchino, por si algunos son, es un capuchino, la pasamos bien, todo. Y bien, el tema que hoy vamos a abordar, vaya, no sé ni de qué se trata, yo tuve que investigar hasta de qué es eso, con qué Sí, se sí, ¿con come, qué ¿no? ¿Qué será? será? O sea, vamos a hablar sobre el tema de la ira. La ira. ¿La palabra de Dios habla acerca de la ira? Por supuesto que sí. Y mira lo que dice el Salmo 37:8. Dice, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso solo trae daño. Híjole, Daniel, yo te debo confesar que yo soy una persona muy tranquila. Soy Sí. lindo. Por eso es mi pastor. Soy lindo, soy muy tranquilo, soy muy pacífico. Siempre y cuando no me hagan enojar. Entonces quiere decir que realmente ni soy pacífico, ni soy tranquilo, ni soy lindo, porque realmente lo que soy externa, ¿no? A veces sale, brota, y yo como te lo he dicho, una vez yo te lo dije, soy tranquilo, soy pacífico, y de verdad que sí, de verdad que yo, que sí soy tranquilo, pacífico, Entiéndelo. entiéndeme, entiéndeme. Y bueno, la escritura nos habla precisamente de esto. Ahora, Daniel, hablar de la ira, creo que todos hemos tenido motivos y razones para estar enojados, estar en esta ira. Sí, La escritura nos sigue diciendo lo siguiente, fíjate, que la ira afecta nuestro razonamiento. ¿Afectará nuestro razonamiento la no, ira? totalmente. ¿Así? Totalmente. Yo solo primero quiero aclarar que no sé si vine a grabar un podcast o vine a terapia. Pero está bien. Yo como le decía a usted y quiero comentarlo porque de verdad que sí, cuando me dio el tema, yo en lo personal, lo primero que pensé es, dije, mi esposa ya fue con el chisme. Dije, porque es un tema y es algo, y déjeme abrir mi corazón con lo que he batallado en mi vida, con lo que he luchado y puedo ver esto que dice usted ahorita, afecta el razonamiento, por supuesto que lo afecta. Y es algo con lo que Dios sigue transformando en mi vida. Y por eso le decía que no sé si vengo a dar un podcast o vengo a terapia, pero que Dios me use. Qué bueno que, porque mira, digo, si estamos aquí, no es tanto porque sabemos, Es correcto. porque no se trata, como lo hemos explicado en nosotros podcast, no se trata de decir que somos expertos en salud mental para hablar sobre el tema de la ira. No, no pretendemos eso, lo hemos dicho. Claro. No pretendemos que ser expertos en salud mental, pero creo que sí hay dos cosas muy importantes. Uno, que lo hemos experimentado, que sabemos de qué se Sí, es trata correcto. y que estamos luchando con ello. Y hemos visto la gracia de Dios ahí, en eso. Exactamente. Sí, Y entonces vemos también que en la escritura nos ha ayudado, nos ha dado consejo, nos ha dado dirección sí, y que definitivamente no es el conocimiento, sino es la experiencia que hemos tenido en lo personal y con el trato como pastores, sí, con el por trato con supuesto. diferentes personas. Por supuesto, por ¿No? supuesto. Mira, la escritura nos enseña, hay otro pasaje donde habla sobre los efectos negativos de la ira, que es exactamente, afecta nuestro razonamiento. Proverbios 14:17.
los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. Eclesiastés 7:9. No te enojes con facilidad porque enojarse es una tontería. Y Proverbios 14:29. El que mantiene la calma es inteligente. El que se enoja fácilmente es un tonto. Sí. Y se me ocurren algunas otras versiones, ya sea en arameo o todo eso, pero no las quiero mencionar. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Entonces sí afecta el razonamiento. Totalmente. Totalmente. Te nubla. Definitivamente. Dejamos de razonar porque finalmente la ira es algo, un sentimiento que ha sido dado por Dios, está en nosotros, es nuestro modelo. Sin embargo, hay algo bien importante que debemos tomar en cuenta, es que según Gálatas capítulo 5 en el verso 19, habla de las obras de la carne. Es decir, la ira está en nosotros, en nuestra carne. En la vieja naturaleza. En la vieja naturaleza, en la cual, si bien hemos nacido de nuevo, pero sigue habiendo una lucha entre nuestra antigua naturaleza y la naturaleza espiritual que hemos recibido a través de Cristo. Y evidentemente estamos en un cuerpo humano, pecaminoso, que falla, se equivoca y que, como dice este punto, ¿no?, nos hace perder el razonamiento. Esto, dijiste hace un momento algo muy claro, nos nubla la vista, la visión, perdemos, no perdemos de vista el razonamiento y definitivamente podemos decir cosas que no debimos haber dicho. Totalmente. Hacemos cosas que no debimos haber hecho, ¿verdad? Pero en ese momento fue pues así reaccionamos, nos enojamos, explotamos, ¿no? Dice alguien por ahí, me desconecto. Y yo diría, hago cortocircuito. Algunos se desconectan, pero yo hago cortocircuito. Sí. No, imagínate, de que a veces llegamos al límite y que sí, pues explotamos, enojamos, es así. Sí. Por eso a veces la ira se pretende que es como si, nos dicen que somos como cerillos. El primer roce nos encendemos, ¿no? Cualquier cosa que pase, a ver, Dani, vamos manejando, de alguien se te atraviesa y se te cierra y reaccionas y ahí vas detrás de él, se te nubla el razonamiento, no estás viendo que es una patrulla. Sí. Es que ya tu razonamiento se pierde y entonces cometemos locuras, disparates y la gran mayoría de las veces cosas de las que seguramente cuando pase el momento nos vamos a arrepentir. Definitivamente. Ese es un punto. Nos arrepentimos después y luego queremos recuperar o restaurar un poco y ya rompimos. Sí, quizá sanamos a veces después las heridas, pero pareciera que quedan cicatrices, ¿no? Porque son comportamientos, ¿no? Totalmente. Y regularmente por ahí leía, ¿no?, que de repente se convierten en hábitos, ¿no?, que te van llevando esos comportamientos. Y ya estás reaccionando, simplemente reaccionas. Ya están los caminitos de las respuestas en nuestro cerebro, o sea, en nuestros hábitos, que simplemente estamos reaccionando y seguimos y repetimos comportamientos. Sí. Ahora, esta era además de cegarnos el razonamiento, que perdemos el razonamiento, no tan solo perdemos el razonamiento, perdemos relaciones, Dani, con la ira. Sí, totalmente. Y quizá algunas muy valiosas. Wow. Hay tantas historias que podríamos contar con respecto a enojos. En la iglesia como pastor puedo ver y historias que llegan y te dicen, es que tengo tantos años sin hablarle a aquella persona porque nos enojamos, ¿no? ¿Y quién es esa persona? Mi hijo. Y tengo tantos años de no hablarle a tal persona. ¿Y quién es? Mi mamá. Wow. Relaciones vitales en nuestra vida que por minutos, segundos quizá,
son lastimadas. Explotamos, nos encendemos, Sí, como sí, se dice, ¿no? sí. Yo estoy seguro que más de uno nos identificamos con este tema y gracias a Dios que nos está moldeando. Siempre les digo que somos obras en construcción. Dios no ha terminado con nosotros, nos sigue moldeando y gracias a Dios nos sigue llevando a nuevos niveles, pero definitivamente personas con temperamentos, ¿no? Coléricos, personas viscerales, que yo me considero una persona colérica, visceral. Yo pensé que eras tan lindo como yo. No, pregúntele ahí, lo que hablaba de las relaciones, ¿no? Ajá. Ahora, mi esposa y yo, pues tenemos más de 20 años de casados, ¿no? ¿Y qué no hemos vivido en este tema? ¿Y de dónde Dios nos ha sacado, pastor? Y hemos avanzado, ¿no? Y a veces, yo aprendo de ella, porque cuida las relaciones en ese sentido, pero a veces a mí me cuesta más y hay que reconocer, mantener una relación enojado es difícil y cuando estás enojado pierdes relaciones muy valiosas y que después a veces es imposible a veces recuperar. Ese es el tema, Daniel. Repito, podemos romper alguna cosa. Sí. Y dices, bueno, me arrepiento de haber reaccionado así y haber roto esto. Pero a ver, repáralo. O sea, Sí, eso es lo difícil. sí. Y tú hablas de cicatrices. Entiendo eso. Ahora, mira lo que nos dice la Escritura en cuestión de la ira y las relaciones. Dice, es mejor comer poco donde hay amor que comer mucho donde hay odio. El que se enoja fácilmente arma líos. El que es paciente los calma. O sea, el tema de la ira tiene que ver con el tema de las relaciones. O sea, muchas personas argumentan y dicen, me hizo enojar. Sí. Ella es la responsable de mi ira, de mi enojo, porque vivo enojada porque me hizo él o ella. Sí, sí. Pero realmente quien toma la decisión de enojarnos somos nosotros mismos, ¿no? Sí. Finalmente siempre justificamos nuestro enojo. Sí. O sea, finalmente nadie aquí difícilmente vamos a reconocer, no es que yo me enojo solito, ¿no? Aunque a veces los demás piensan eso quizá, ¿no? Se enoja de todo porque pasó la mosca. Pero finalmente creo que tratamos de justificar una conducta que en el fondo sabemos que no está conforme al corazón de Dios. Y eso son justificaciones. Y nos enojamos porque la persona no reaccionó como yo esperaba o creía que debería haber reaccionado. Exactamente. Entonces, cuando esperamos cómo debería de reaccionar y no reacciona como que quisiéramos, empezamos a enojarnos. Sí. Empezamos a molestarnos. Sí. Y esa ira va creciendo y lamentablemente destruye las relaciones. Totalmente. Totalmente. Dice la Escritura que la ira ocasiona pérdidas de la confianza. Cuando estamos en una relación que a veces la pareja dice, no voy a decir algo contrario a, porque sé cómo va a reaccionar. Sí. Sé en qué va a terminar. Si trato este punto, se va a encender. Y a veces las personas callan, guardan silencio para evitar que no se enoje la otra parte. Sí. Pero cuando estamos acumulando, va a haber un momento en que vamos a soltar todo y entonces sí arde Troya. Son la famosa metáfora, ¿no? De un olla express. Explota algún día. Tiene que haber una válvula por donde salga y en algún momento esa olla explota y puede explotar a través de la ira. Totalmente. ¿Y sabes qué es lo peor, Daniel? Que es otro de los puntos. Que ni siquiera la ira nos deja disfrutar las cosas que tenemos. Tienes una bonita relación, pero por la ira la estás echando a perder. Sí. Hay un bonito ambiente, por la ira la estás echando a perder. Estás en una cena que no sé, que han preparado, que se han esmerado, que todos estamos sentados quizás para disfrutar de eso, de
un momento de esa comida, de esa cena, ya sea de Año Nuevo, de Navidad, de cumpleaños, de cualquier cosa. Es un buen ambiente, hay buenos amigos, buenas amistades, buena familia, hay todo bueno. Sí. Y en un momento de ira se pierde. Empezamos y se pierde todo eso y ni siquiera aprovechamos, disfrutamos de lo que está ahí. Yo solo pienso en la edad que tengo, que es corta, mis años vividos, pero ¿cuántos momentos... más joven que tú, yo sé. ¿Cuántos momentos nos hemos perdido de nuestra vida por estar enojados? ¿Cuántas veces nos salimos, nos fuimos y nos perdimos algo que iba a ser hermoso por estar enojados? Hemos perdido mucho tiempo de nuestra vida estando enojados. Y pastor, ahora que me toca, y no quisiera hacer eso, pero me toca ministrar servicios funerarios cuando alguien parte y ver que la vida es tan corta y me ha tocado ver casos de personas que sí es que nunca nos perdonamos. Ya se acabó el tiempo. Ya no hay manera, ya no hay conexión de la tierra con el cielo, ya no hay, se acabó. Y entonces, ¿cuántos momentos nos hemos perdido por estar enojados? Wow, ahorita es una película aquí en mi mente de lo que me he perdido en los días que decidí enojarme. Increíble, hemos perdido mucho tiempo. Y perdemos, o sea... Es pérdida. A final de cuentas, el resultado, el balance final, el resultado del balance final es pérdida. Sí. Finalmente, nosotros, lo veo en la iglesia, por ejemplo, somos un cuerpo, tenemos diferentes dones, talentos y funciones. En el momento que yo me separo del cuerpo, la bendición de los otros miembros no llega a mí, pero tampoco la bendición que yo iba a hacer para ellos. Entonces hay pérdida de los dos lados. Por supuesto. Porque hay una separación, hay un enojo y entonces perdemos todos. O sea, definitivamente la ira no es un buen ingrediente para sumar y multiplicar. Más bien la ira resta. Totalmente. Y divide. Sí. Divide. Sí. Perdemos. Totalmente. El resultado de pérdidas y ganancias, el resultado es pérdidas. Pérdida. Quizá pudimos haber perdido el día más increíble de nuestras vidas por la ira. Qué increíble. Un momento especial con tu familia, con alguien, lo perdiste porque te enojaste. Así de sencillo, es pérdida. Perdiste una relación, perdiste una oportunidad, perdimos un espacio, perdimos un momento, perdimos tiempo. Totalmente. Creo que regresando a Gálatas en el capítulo 5, verso 19-20, que habla de las obras de la carne, creo que, como lo enseña la Escritura, cada que damos paso a cualquier obra de la carne, hay pérdida. Totalmente. Totalmente. Cualquiera de esas obras de la carne, entre ellas la ira, nos causa pérdida. No hay manera de no perder estando en medio de la ira. Cuando dejamos que la ira esté sobre nosotros y no nosotros sobre la ira, hay pérdida, definitivamente. Si pudiéramos entender eso, de todo lo que estamos perdiendo, sí, la verdad rectificaríamos. Pero, como decíamos en un principio... Pues nosotros no somos lindos, o sea, pero si supiéramos, sí, pudiéramos detener la ira, pero como decíamos al principio, la ira entorpece nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nos nubla la vista, y por eso la Escritura dice que aprendamos a manejar. No se trata de reprimirla, no. Está dentro de nuestra naturaleza, querramos o no, está, pero no decir que la ira me está controlando. Yo tengo ira, yo tengo enojo, pero que la ira o el enojo no me tengan a mí, porque entonces, ¿sabes? No tan solo eso me afecta emocionalmente, sino me afecta también físicamente. Sí. O sea, la ira puede provocar hasta enfermedades, ¿no? Totalmente. Tú trabajas en un laboratorio, ¿no? Trabajas en un laboratorio
Y me imagino que a día de ver, por cierto, ¿no trajiste ahí algunas pastillitas para controlar la ira? o Unos a ver, tranquilizantes. O algunas así de paciencia, o no sé, algo que nos puedas dar. Pero créeme que si hubiese un medicamento para decir, esta pastillita, te tomas 2 pastillitas mañana, se vendería muy inmediatamente bien. se te baja la ira, wow. No, deberíamos de inventarla. Sí. Es que, a ver, cuando más te empiezas a meter en este tema, la ira daña la salud de las personas. Por ahí escuché a un pastor, esos enojones se van a morir pronto. Y lo decía de broma quizá, pero no, es una realidad. Mire, déjeme darle algo que estuve investigando. Es un artículo de la UNAM, se publica en una página que se llama Ciencia UNAM, y dice que no todas las personas responden igual cuando se enojan. Algunas logran calmarse casi inmediatamente. De esos somos nosotros. Mientras que otras tardan más en hacerlo. Y fíjese esto, esto de verdad me voló la cabeza. Y cuando recuerdan el motivo que les causó el enojo, vuelven a tener las mismas sensaciones que cuando ocurrió. Resentimiento, pero qué increíble que ya pasó, quizá ya lo superaste, ya cerraste el momento, pero te vuelves a acordar y el sentimiento de ira, eso que te vuelve a hacer, se siente igual que cuando pasó. Y puede haber personas que siguen enojándose de algo que pasó hace 1, 2, 3, 5, 10, 20 años y les sigue enojando. Entonces, la ciencia lo demuestra que cuando tú recuerdas esa situación que te causó ira, la ira viene a ti si no has sanado. Eso daría, abriendo como que un paréntesis, algunos han dicho que el tiempo sana las heridas, ¿no? Y creo que no. No. Creo que no. ¿Te acuerdas de Jacob y Esaú? ¿No? Claro. Esaú quería matar a Jacob y pasaron 20 años y yo creo que Jacob dijo, ya se le habrá olvidado, ¿no? Ya superó la ira, el enojo, esa ira que lo estaba llevando a hacer locuras, que quería matar a su hermano. Dijo, después de 20 años ya se le habrá pasado. Pues cuando él viene de regreso, pues ahí venía Esaú. Otra vez. Y es que es como volver la película en tu vida y otra vez. Es más, a veces estamos enojados con personas que quizá ya no están ni en este plano terrenal, pero a ti la situación injusta que viviste, y déjeme decirle otra parte, ¿sí? La doctora Dolores Mercado, también de la Facultad de Psicología de la UNAM, dice que por lo general las emociones se producen en contextos sociales y no naturales. Le leo un ejemplo. Generalmente las personas no se enojan porque hubo un sismo o una inundación. Se enojan porque con el sismo se cayó el edificio que estaba mal construido. Es decir, nos enojamos porque algún agente social, ya sea una persona o una institución, nos pone un obstáculo o comete una injusticia. Es decir, por eso a veces es engañoso. ¿Por qué nos enojamos? Es que hay una causa justa, por supuesto. Estás en una injusticia, obvio, tembló, se cayó tu casa. Porque estaba mal construida. Obvio, te enoja, por supuesto. ¿Es justo? Sí, es justo. Pero es un factor externo que te lleva a creer que es una injusticia y que a veces quizá lo sea, a veces no. Pero eso te lleva a la ira. Entonces, está tremendo. Eso externo afecta lo interno. Si en lo interno yo tengo la capacidad para explotar fácilmente, pues dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si traigo ira adentro, no más cualquier pretexto es más que suficiente y justificable para enojarme. Totalmente. Ahora, yo le pregunto, ¿cuánto dura su enojo? Fíjese, otro dato, es que esto de verdad, datos me parecen muy valiosos porque si bien no somos un podcast científico, pero creo que es bueno echar mano de algunos artículos. En el 2024, un profesor de la Universidad de Columbia constató que un ataque de ira de 8 minutos altera la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse, aumentando el riesgo de daño vascular a largo plazo. Es decir, 8 minutos enojado pueden cambiar tu vida,
porque pueden causar un desorden cardiovascular o a nivel cerebral. Tan solo 8 minutos. Déjame programar para poner la alarma a los 7:55. Qué increíble, pastor, que un momento de ira puede cambiar nuestro estado de salud de por vida. Increíble. Tremendo. Increíble. Por eso la Escritura dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. No te tardes. No te tardes. Pero somos necios, pastor. 8 minutos apenas estoy calentando. me está saliendo. Está saliendo el apellido. Me estoy preparando, pero sí. o sea, que quiere decir que no nos debemos acostar enojados, porque nos acostamos enojados y nos levantamos enogrados, ¿verdad? Como ogros. Sí. Y aparte el daño a tu salud que causamos, ¿no? Por eso les decía que yo siento que vengo a terapia hoy, porque ¿cuántas veces nos hemos ido de una reunión enojados? ¿Cuántas veces nos hemos ido de la iglesia enojados? ¿Cuántas veces nos hemos ido enojados con nuestra pareja, con nuestros hijos, con alguien? Es increíble el tiempo que invertimos de nuestra vida estando enojados. A ver, Daniel. Pues a veces nosotros nos equivocamos como varones, ¿no? De esposos. A veces. Muy pocas, pero pasa. Pasa, ¿no? Bueno, hubo un momento que saliste a las 7 de la mañana de tu hogar y te saliste enojado. Con los hijos, con la esposa, con lo que sea, te saliste enojado. Y regresas hasta las 9 de la noche, si tú gustas. Ahora, dime cómo pasas todo ese día. Claro. Enojado y mal. Enojado y mal. Y luego, enojado y mal, te salen mal las cosas en el trabajo. Por eso decía que la ira trae más ira, ¿no? La ira trae más ira, definitivamente. Te sales enojado, llegas al trabajo enojado, y de repente le dices a la persona que se atraviesa, fíjate por dónde pasas, me estás ensuciando. Y es el dueño de la empresa. Sí. Dice otro estudio que el 20% de la humanidad tiene iras que atentan contra su salud. Es decir, 1 de cada 5 personas en la humanidad en general tiene iras reprimidas o iras graves en su vida. Y el tener una ira en tu vida que no has sanado, causa 3 veces más posibilidades de morir por una enfermedad cardíaca. Repite eso, Daniel. A ver. Ya 3 me estoy veces más posibilidad. ¿Cuántas veces te va a dar un paro? Es que es cierto, sí te puede dar un paro. Y el riesgo de morir prematuramente se acelera 3 veces por la ira. Wow. ¿Por qué nos enojamos, pastor? Recientemente escuchaba a una doctora muy querida y decía que a veces nos enojamos porque creemos que lo que creemos es verdad. Es decir, creemos que lo que estamos pensando es la verdad absoluta, sin investigar, sin saber contexto, a veces, y muchas de las veces eso nos lleva a enojarnos, a tener ira. Entonces, qué difícil es definitivamente este tema, porque afecta a chicos y grandes. Yo puedo venir a mi mente ver niños enojados, ver adultos enojados, ver ancianos enojados, cualquier edad. A cualquier edad y cualquier condición social, cualquier condición hasta física, ¿verdad? Se enoja tanto la que está delgada como la que está obesita, como el que tiene pocos recursos, como el que tiene muchos. Sí. A todos nos pasa. Sí. Porque somos seres humanos todos. Y estamos sujetos a esta vieja naturaleza que ahí está. O sea, en esa vieja naturaleza tiene el ADN de la ira, ¿no? Sí. Ahí está. Y entonces, si tiene el ADN de la ira y está ahí, pues simplemente nada más necesitamos cualquier tipo de pretextos para enojarnos. Sí. Ahora,
cómo salir de esto. O sea, cómo salir, porque créeme que, Daniel, ya con todo eso ya me estoy enojando. Ya me estoy preocupando. Mire, ya me está saliendo por acá las flamitas. O sea, me estás poniendo de malas, Daniel, me estás poniendo de malas. A mí me crea un compromiso, Paso, porque por eso dice la Escritura que aquellos que a veces enseñamos o hablamos tenemos doble responsabilidad, ¿no? Un doble juicio que entregar, porque finalmente esto afecta a todos, sean pastores, líderes, sea cualquier persona, nos afecta. Y tenemos que pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo, en ese dominio propio, empecemos a manejar. ¿Cómo manejamos la ira? ¿Cómo manejar la ira? Dice aquí que la razón por la que nos frustramos y que esto nos lleva a la ira es que ponemos nuestras expectativas en forma equivocada. Confundimos metas con deseos. Y aquí es cuando nosotros nos enojamos contra la familia principalmente. Porque estamos confundiendo metas con deseos. Las metas dependen de mí nada más. Un deseo ya no depende de mí, depende de otras personas. Por ejemplo, yo puedo decir, una meta es que yo estudie alguna certificación. Voy a certificarme en algo, yo lo estudio. Es mi meta. Claro. Si no lo logro, bueno, ya es mío. Pero si yo digo, quiero que mi hijo se certifique y no quiere hacerlo, empiezo yo a enojarme. Pero porque estoy confundiendo entre lo que es una meta y es un deseo. El deseo ya no depende de mí. Sí. Una meta, una de las características es que sea alcanzable. O sea, una meta tiene que ser alcanzable. Si bien puede ser muy ambiciosa, muy retadora, pero tiene que ser alcanzable. Y depende de ti. Y depende de ti, pero un deseo no. Un deseo ya depende de otros. Es correcto. Y es ahí que es absurdo enojarnos. Y nos frustramos. Y nos frustramos y nos enojamos. Sí, totalmente. Y entonces, definitivamente, cuando hay frustración en nuestra vida, siempre va a haber ira, inevitablemente. Siempre. Porque vivimos frustrados y la frustración es algo que está en nosotros, que nos frena, que nos topa y que entonces nos mueve muchas veces a ira, ¿no? En las empresas hay un indicador que últimamente ha sonado mucho, ¿no? La capacidad a la frustración o tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración. ¿No? Y ya hasta le ponen, hay escalas ya para medir la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque es un factor importantísimo. A ver, Daniel, la tolerancia a la frustración y que de tus metas frustradas o lo que quieras lograr, hemos oído noticias, de verdad que vivimos en un mundo, híjole, está medio de cabeza y alguna situación está muy loco, todo, pero vemos noticias de reacciones de que, por ejemplo, que alguien llega con una arma y empieza a lastimar, a herir o a matar a personas en la empresa en la que trabajó porque lo despidieron. Sí, tremendo. O porque no logró el puesto y se lo dieron a otra persona. Y es por eso, la escritura no está mal, al contrario, afirma y confirma que el que está lleno de ira hace locuras. Fíjese que investigando un poco de ese tema, y ya después, de verdad que ya mejor le cambié de canal, pero investigando de las personas que están en la cárcel por la ira, escuchaba el testimonio de un hombre que decía que mató a su papá, a su mamá, a sus 2 hermanas, y me parece que a su esposa. Y le están entrevistando, pero ¿por qué? Es que me hicieron enojar, no pasó lo que yo esperaba, me perdí y los maté a todos. O sea, es algo muy tremendo esto que le digo, pero son niveles altísimos de ira a los que el ser humano puede llegar, ¿no? Gracias a Dios que el Espíritu Santo está en nosotros y que hoy tenemos la capacidad de que
de tener dominio propio sobre nuestras vidas, pero la sociedad en la que vivimos, por eso necesita urgentemente a Cristo, porque si no el hombre comete locura sin Cristo. Aquí, Daniel, esto nos lleva a decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros superar la ira? ¿Cómo nosotros podemos salir de ese círculo vicioso que nos está destruyendo? Y si hablábamos de que la ira es el resultado de frustraciones, de momentos que no quedamos nosotros satisfechos o no nos dieron lo que nosotros esperábamos, y que la ira tiene que ver con relaciones, ¿no? ¿Cómo superar? A lo mejor alguien me lastimó, me ofendió, pasó por encima de mis derechos, Sí, alguien me hizo daño, sí, me ofendió, lo que sea. Y eso empieza a provocar en mí la ira. O sea, él o ella no es responsable de mi reacción de ira. La ira esa yo la tengo. es tu Y decisión. es mi decisión, y que no tengo dominio propio sobre ello, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? Entonces, creo que uno de los primeros pasos que tenemos que dar para evitar que la ira empiece a crecer en nosotros es el aprender a soltar y perdonar. O sea, cierto, nos hicieron una injusticia, fue algo que no merecíamos, fue algo que no esperábamos, fue algo que soñamos y no se logró, y por ahí empezamos a la ira. Pero creo que debemos pedir discernimiento y decir, a ver, esto me está llevando a caer, esto me está llevando a algo más, esto está cegando mi razonamiento, está encendiendo mis emociones. En ese momento lo que tenemos que hacer es parar esa ira. Y lo primero que tenemos que hacer es, para no airarme, perdonar. Pero ¿qué sucede si ya estoy airado, si ya he hecho hasta locuras? ¿Qué debo hacer? Pues también perdonar, para evitar seguir haciendo locuras, Sí. para seguir con una actitud diferente, cambiar la dirección. Entonces, ceder, soltar, hacerme un lado en cuestión del derecho de vengarme. Sí. Yo creo, pastor, la ira viene de la carne, pero el perdón del espíritu. Total. Y la escritura nos enseña que no andamos según la carne, sino según el espíritu. Y qué importante es tomar la decisión de perdonar. Pero no es nada sencillo, porque lo veíamos al principio de la conversación, estando enojado, perdemos el razonamiento. Y si el perdón nos lleva a través de ser una decisión que tomamos, qué difícil es poder razonar en medio del enojo, porque la ira te hace perder la razón, el razonamiento. Pero por eso entonces está nuestro ayudador, porque entonces, repito, la ira viene de la carne, pero el perdón viene del espíritu. Y entonces el espíritu es quien nos ayuda. Y de verdad que es crucial perdonar bajo cualquier circunstancia, sea en la casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo, porque de verdad es crucial el perdón en nuestra vida. Como hijos de Dios, no podemos hacer algo diferente que no sea vivir una vida de perdón, porque ya fuimos perdonados, primeramente nosotros. Entonces, importantísimo, ¿no? El poder decidir perdonar. A final de cuentas, el perdón es una decisión. No es algo que yo sienta, porque lo que siento es enojo. Claro. Lo que siento es coraje. Lo que siento es ganas de vengarme. Lo que siento es que alguien me la pague, ¿no? Eso es lo que yo siento. Venganza. Venganza. Y por ahí hablábamos un poquito en otro de los podcasts, decíamos que cuando no nos han ofendido y no logramos
vengarnos, hay una frustración en nosotros. Sí. Y dicen ahí que la amargura es el resultado de un deseo de venganza frustrado. Pues yo no diría tan solo la amargura, sino la ira. Sí. La ira es el resultado de un deseo de una venganza frustrada, ¿no? Que no lo logré. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Endosársela al Señor. Sí. O sea, la injusticia, dice la palabra del Señor, no busques vengarte. Porque si tú buscas vengarte, en pocas palabras, lo que el Señor nos está diciendo es, si tú buscas vengarte, la ira está ahí actuando, se está gestando, se está destruyendo, está destruyendo tus relaciones, estás cayendo en un estado de pérdida de todo sentido. Entonces, no busques vengarte, sino que le dejemos al Señor la venganza. O sea, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues soltar. Entonces, si esto que está aquí, para mí esto es la ira, pues entonces yo tengo que soltarla y entregarla. O sea, no de que préstamela tantito, ¿no? O sea, yo te ayudo a vengarme, sino entregársela al Señor. Totalmente. Renunciar, ¿no? Poder ceder el derecho. Muchas veces de la ira, como decíamos, es por injusticias, y muchas legales, que sí son cosas injustas, pero nos sentimos con el derecho de enojarnos, nos sentimos ofendidos, nos daña la ofensa y entonces nos enoja. Y recordemos que tanto la ira como la falta de perdón echan raíces, y son raíces amargas, y una raíz, una vez que está plantada, lo que hace es crecer. Y la raíz, como la de una planta, un árbol, bueno, usted es experto en las semillas y en los árboles, pero una raíz se va por donde encuentra camino, la raíz se va. Entonces, la falta de perdón, el no renunciar a nuestra ira, va a echar raíces. Y qué peligroso es cuando hay raíces de ira en nuestra vida. Yo creo, Daniel, que deberíamos de estar escuchando la voz del Señor que le dijo a Jonás: haces bien en enojarte tanto. Haces bien en enojarte. O sea, te está haciendo bien enojarte. La creo y la recibo. Haces bien en enojarte tanto. O sea, qué bien te está trayendo el enojarte. Qué bendición te está trayendo el de que tú te vivas frustrado y molesto. Qué beneficio físico, emocional y hasta espiritual te está trayendo el enojarte. Es más, yo le diría, de verdad, qué ridículos somos a veces. Hemos hecho tantos ridículos por estar enojados. O sea, de verdad, ya no seamos ridículos. A veces hacemos cada ridiculez por estar enojados. Y definitivamente, ahorita vienen a mi mente, algunos no lo voy a decir porque lo vayan a ver en la congregación. Pero qué ridículos hemos hecho por estar enojados. No sé, ahí manden sus comentarios a ver con el peor ridículo estando enojados, ¿verdad? Pero yo creo que no vale la pena, y definitivamente hay que hacernos esa pregunta que usted acaba de leer que Dios le hace a Jonás. ¿Valdrá la pena tanto enojo? ¿Valdrá la pena? ¿Haces bien? ¿Hacemos bien en enojarnos? La pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Hacemos bien? ¿Qué bien nos está haciendo el vivir enojados? Y como tú dijiste, Daniel, hay personas que viven enojados y llevan no días, no meses, no años, sino una vida enojados. Y el resultado es pérdida. Totalmente. Siempre va a haber pérdida cuando nos dejamos guiar por la carne, eso está más que claro. La Escritura lo dice una y otra vez. Yo creo que por eso Dios nos ha dado tantas herramientas y nos ayuda, porque finalmente Él, como nuestro Padre, desea lo mejor para nosotros. Y un padre siempre se ocupa de darle a sus hijos las herramientas necesarias para estar bien,
¿no? Nos preocupamos porque si hace falta útiles, mochila, gasolina, lo que haga falta, un padre, un buen padre, se preocupa para que su hijo tenga las herramientas necesarias para salir de cualquier circunstancia, en este caso, la ira, ¿no? Entonces, yo déjeme comentar algo que también me parece muy relevante mencionar, y lo digo de manera de testimonio. Qué difícil es mantener silencio cuando estás enojado. Los mayores problemas en mi vida ha sido por mi bocota, ¿no? Porque estando enojado, qué difícil es mantener silencio cuando estamos enojados. Es increíble. Dice el Salmo 4:4, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. A ver, repite otra vez. Repite, yo creo que algunos... Y quédense en silencio. Qué difícil, y lo digo de manera testimonial, es guardar silencio cuando estamos enojados. Regularmente cuando estamos enojados, lo primero que hacemos es parlotear. Uh-huh. Y la Biblia, el consejo que da es, quédate callado. Muérdete las orejas. Sí. No hables, no digas nada. Sí, totalmente. Es importante que en medio... Yo creo que esto lo he aprendido mucho de mi esposa. Ella definitivamente ha madurado mucho en el Señor a lo largo de estos años, y yo he aprendido mucho de ella en que yo a veces soy más... me hace enojar más ella a mí que yo a ella, ¿no? Pero he visto, y a veces su silencio... Te desarma. Te desarma. La blanda respuesta... Aplaca la ira. Aplaca la ira. Y a veces la blanda respuesta puede ser el silencio. Sí. Muchas veces lo que tenemos que hacer es guardar silencio. Porque finalmente la venganza no es de nosotros. La Escritura le enseña que es del Señor. Él es el justo, no nosotros. Uh-huh. Entonces, aquellos que luchan o luchamos a veces con la ira, cierra la boca. 1, 2, 3, respira, Por cierto, exhala. Eso de respira profundo, le decía que estuve leyendo un poco de datos o revistas médicas, y eso de respira profundo, ¿será cierto o no? Según los científicos, en las últimas investigaciones, es al revés. No es respira profundo, sino es exhala profundo. Es decir, puedes inhalar 3 segundos, pero exhalar 6 segundos. Eso funciona mejor para controlar la ira que respirar profundo. Ahí te va, porque ya me estás haciendo enojar otra vez. A ver, entonces, respiro profundo. 3 segundos, pero exhala 6. Yo imagino que es para que salga todo lo que está ahí. Que salir. Sí. Ajá, sí. Y me llamó la atención porque regularmente siempre nos decimos a todo mundo, respira profundo, ¿no? Cuenta hasta 10 o qué sé yo, ajá, todo lo que decimos. Pero esta recomendación al menos dice que es exhalar el doble de lo que inhalas. Yo creo que tenemos que respirar profundo y decir, Señor, yo creo que tú me has perdonado. Sí. Y exhalar perdón a aquellas personas. Sí. Y cuando perdonamos, definitivamente viene la sanidad, sí, y la ira se va aplacando. La blanda respuesta o ese silencio que nos ayuda a evitar que la ira se tome el control. Sí. Es cierto, o sea, no se trata, repito, de reprimir la ira, porque la misma Escritura dice, te enojaste, está bien, pero no peques. Pero no peques. Te enojaste, ok, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Por eso es importante ir a ministración y sanidad. Que hemos visto algunos casos de personas últimamente que mi esposa y yo hemos un poco analizado, y yo le doy gracias a Dios porque la sabiduría que nos da, y cuando nos hace falta se la podemos pedir, nos la da. Pero ¿cuántas personas a veces hablamos desde la herida
y que sea una herida del pasado, ¿no? Ok. Traumas, daños que están ahí por años y que no han sido ministrados, que no han sido sanados o que no he querido cedérselo a Dios, que Dios ministre, porque Dios está dispuesto a sanar cualquier herida y una de las funciones del Espíritu Santo es regenerar cualquier área de nuestra vida. Pero qué importante es decidir ser ministrado y sanado por Dios para entonces dejar de dañar desde la herida, porque estando enojado, con ira, hablamos desde la herida. Así es. Necesitamos ser ministrados. Dice Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Yo creo, Daniel, que resumiendo y llegando a una conclusión, pudiéramos decirlo con este pasaje, quisiera que tú lo leyeras una vez más, para que lo escucháramos todos, para que lo entendiéramos todos, para que aquellos que estamos quizás o están luchando con el tema de la ira, que explotan fácilmente, que están perdiendo relaciones, están perdiendo el tiempo, están perdiendo su vida se les está yendo a través de esta ira, que encontremos la respuesta a esta ira. Sí. Y definitivamente es el perdón. Entonces, podrías leerlo una vez más con calma y que lo escucháramos todos y concluir con ello. Colosenses 3:3, esta es la traducción, nueva traducción viviente. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El Señor nos ha perdonado. El Señor y Dios no reaccionó con ira, enojo contra nosotros. Tenía razones y motivos el Señor para reaccionar con ira contra nosotros, sí. Pero la misericordia y la gracia de Dios han sido mayores. Dice la Escritura que no hemos sido destruidos, ¿no? Porque que su gracia y su misericordia la ha extendido hacia nosotros. Bien pudiéramos haber sido así. El Señor le ha dicho, te desapareces por todo lo que me has hecho. Pero Él ha actuado con gracia y misericordia, Sí. y es de la misma manera que nosotros tenemos que actuar para que esa ira vaya desapareciendo. Sí. Yo creo que definitivamente la sanidad de la ira se encuentra en Dios, en los encuentros que tenemos con Dios. Algo que hemos aprendido mucho y siempre está en mi mente, ¿no? Esos encuentros con Dios, esas amistades discipuladoras, esos mentores que nos ayuden a sanar estas áreas de ira que hay en nuestra vida. Y yo creo que también es válido, pastor, no sé usted qué opine, pero creo que es válido una terapia médica a veces, es válida encontrar una actividad que te deje sacar la ira. Unos irán a boxear, otros irán a correr, otros irán a nadar, otros cocinarán, otros, en fin, tenemos que encontrar la manera en sanar. Y si bien lo primero es encontrarnos con Dios, creo que hay muchas cosas que complementan y ayudan a la restauración en nuestra vida de la ira. Hay que encontrar y pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo puedo yo canalizar esa ira? ¿Por dónde puede salir? ¿Verdad? Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Daniel, muchas gracias por compartir este tema tan difícil. Gracias por la terapia que acabamos de atravesar. Mi esposa se lo va a agradecer. Daniel, Pastor, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.